Despiértame una vida nueva de comunión y de fe. Enséñame lo que aún no conozco, nunca pude entender. Muy bien. Ah, la verdad que muchos eventos en mi vida, muchos cambios y momentos fueron cuando en un culto escuché una predicación, Dios me habló y cuando me habló yo tomé decisiones o creí cosas del Señor y eso produjeron cambios en mi vida, fuertes cambios, ¿no? Así que yo quiero orar ahora para que el Señor nos esté hablando a todos. Así que muy bien, Señor, te queremos dar gracias porque podemos estar con libertad en tu casa. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te queremos pedir ahora, Señor, que toques nuestra mente y nuestro corazón, toques nuestro espíritu con tu espíritu y nos hagas entender las cosas que vos querés sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, tocanos en esta mañana, hablanos en esta mañana, porque tus palabras son vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el domingo que viene ah, viene un pastor invitado, el pastor Daniel Venturini. Así que sepan que es el pastor invitado que va a predicar el domingo que viene. Y nosotros venimos todo este año con un lema y es vive en el reino. Y se refiere al reino de Jesucristo. Jesús, cuando viene, dice que hay un reino que se ha acercado a nosotros. Y está hablando de un reino espiritual, ¿no? Nosotros poco sabemos de reinos porque somos más democráticos. Pero el Señor estaba hablando y eso es lo que estamos tratando de entender. ¿Qué es vivir en el reino? Entonces llegó Jesús y oraba por los enfermos y se sanaban, por los que tenían problemas y se solucionaban. Hasta oraba por los muertos y resucitaban. Oraba por las tempestades y se calmaban. Y cuando le preguntaban, wow, ¿qué es esto? Él explicaba, lo que pasa es que un reino se ha acercado. Wow, entonces lo que quiere decir es que si nosotros aprendemos a vivir en el reino, vamos a vivir en el reino de Dios, que es una dimensión extraordinaria. Y eso es lo que yo desde joven he intentado hacer, cómo vivir en esa dimensión extraordinaria de Dios, donde las cosas imposibles se hacen posibles, ¿no? Como que un muerto resucite, como enfermos que se sanen, como endemoniados que se liberen, o como tempestades que se calmen, ¿no? Ese es. Así que estamos tratando de aprender a vivir en el reino. Y yo quiero decirles que en este andar durante este año, Dios me ha mostrado muchas cosas, ¿no? Y una de las principales cosas es creerle a Dios, porque Dios es un Dios bueno que quiere bendecirnos. Y no recibimos porque no creemos lo suficiente, ¿no? A veces porque nuestros modelos mentales, nuestros esquemas, no nos permiten creer en todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y por eso no las alcanzamos. Pero Dios quiere bendecirnos. Entonces, bueno, en este último tiempo hemos estado viendo a los discípulos y sucesos que hubieron en una barca, ¿no? Así que este ha sido el tiempo de las barcas, ¿no? Y así que, muy bien, así que siempre hemos puesto ahí un dibujito con agüita, ¿no? Y una barquita que aparece por ahí con los discípulos. Y lo que tenemos que nosotros pensar es nosotros en la barca con Jesús. Y lo mismo que le pasaron a los discípulos, es lo mismo, ellos fueron un ejemplo. Eso mismo es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esas cosas que ellos aprendieron, esas cosas que ellos vivieron, Dios quiere hacerla en nosotros a través de Jesucristo. Entonces ahí hemos ido aprendiendo y ahora vamos a hacer una súper rápida, fugaz síntesis, ¿no? Muy bien. Así que lo primero vimos
mi barca, mis intereses, ¿no? Y el reto, ¿estás dispuesto a dejar lo que te interesa si Jesús te lo pide? Bueno, creo que esta es una de las cosas, ¿no? Y entonces, todas estas imágenes tienen que ver con predicaciones, que están en la web, podés ir a la web y mirar cada una de estas, escucharlas, verlas. Y con esta lo que estábamos hablando era de que Jesús es hermoso porque nos quiere bendecir, pero también es peligroso porque nos pide las cosas que no imaginamos, ¿no? Pero nunca te va a pedir lo que no estás pudiendo entregar. Él te va a pedir cosas que te van a bendecir. Entonces, veíamos que los discípulos eran llamados por Jesús y dice la Biblia, y dejando las barcas, las redes, lo siguieron, ¿no? Así que mi barca, mis intereses. Muy bien, cuando uno deja cosas por el Señor, Dios te bendice, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. A veces las podemos dejar, a veces las dejamos a media, ¿no? En la Biblia hay muchos relatos de aquellos que dejaron cosas y otros que las dejaron a medias, no las pudieron dejar tanto que digamos. Sin embargo, un Dios misericordioso que los bendijo. Así que, muy bien, mi barca, mis intereses. Luego vimos mi barca, mi vida. Y en este pasaje en Mateo 8, 23 al 27, que era cuando están los discípulos en una barca y se desata una tormenta, pero Jesús estaba en la barca, ¿no? Y esto es lo importante, invitar a Jesús a la vida de uno. Mi barca, mi vida. Pero Jesús está en mi barca o en mi vida, pero hay una tormenta, ¿no? Lo que nos decía la pastora Patricia es, muy bien, los cristianos y los no cristianos vamos a vivir los mismos problemas. Lo que pasa es que hay dos formas de vivirlos. Y entonces aquí estaba Jesús en la barca, pero estaba durmiendo y los discípulos tenían que despertarlo, ¿no? Y cuando lo lograron despertar, Jesús calmó la tormenta, ¿no? Y hablábamos del despertar al Señor, de orar, ¿no? De clamar al Señor para que Él haga algo, ¿no? A veces, aún siendo cristianos, el último recurso es la oración. A veces es el primero, pero sin fe. Entonces, muy bien, ¿harás todo lo que puedas por despertar a Jesús cuando tu barca se hunde? Ese es nuestro reto, ¿no? Después vimos mi barca, mi ministerio, ¿no? Y vimos cuando echan las redes y Jesús les dice que han pescado toda la noche y no han pescado nada, pero Jesús les dice ahora que echen la red de nuevo, la echan y una pesca milagrosa. Y entonces ahí es cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, vos sos pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres, ¿no? Y entonces Jesús cambiándole la profesión o el objetivo de su vida, ¿no? Nuestro reto, te responsabilizarás de hacer la obra que Jesús te encomiende, ¿no? Y el Señor a todos nos habla y nos dice que hagamos algo. Y esto es lo que le dice a Pedro. Así que mi barca, mi ministerio. Luego vimos mi barca, mi descanso, ¿no? Y era un momento en que ellos justamente han tomado el ministerio y han trabajado mucho y han hecho mucho, pero después llega un momento en que Jesús los ve muy cansados y les dice, vamos, subamos a una barca y vámonos a un lugar donde estemos solos, ¿no? Y eso es lo que a uno le pasa, ¿no? Uno sirve al Señor y después se involucra tanto en el servicio y es tan importante el servicio que ahora es más importante el servicio que el Señor que te lo dio, ¿no? Y entonces uno deja de tener cierto grado de intimidad con el Señor. Está más abocado a servir al Señor que estar con el Señor. Y entonces nuestro reto, ¿podrás privilegiar tu tiempo de intimidad con Jesús? Wow, a todos nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta pasar un tiempo con el Señor, orar, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pasar tiempo con Dios, tenemos que aprender.
Es tan abstracto esto de espiritual que por ahí estamos, a veces estamos y hasta decimos, ¿estará acá el Señor o estaré yo solo acá? ¿No? Y entonces tenemos que aprender. Y como es difícil aprender estas cosas espirituales, como que las vamos dejando de lado y vamos perdiendo la relación con Dios. Entonces nuestro reto es, ¿podrás privilegiar tu tiempo de intimidad con Jesús? Es todo un reto separar un tiempo para el Señor. Muy bien, lo otro que vimos era mi barca, mi corazón, ¿no? Y el pasaje en Marcos capítulo 6, en donde lo que sucede es que ellos van solos en una barca remando con viento en contra. Y aparece por ahí Jesús caminando sobre el agua y ellos se asustan y creen que es un fantasma. Y dicen, wow, un fantasma, un fantasma. Y Jesús les tiene que decir, hey, no, no es un fantasma, soy yo. Y ellos tienen que batallar con su corazón, ¿no? Con su corazón. Y nosotros tenemos que batallar con nuestro corazón, porque a veces no vemos lo que nos rodea, lo malinterpretamos como lo malinterpretaron ellos, que creyeron que Jesús era un fantasma, ¿no? Y hace un tiempo me estaba contando un suceso bien interesante, un hermano aquí de la iglesia, y me estaba diciendo, mi hijo se enfermó, estaba en el hospital. Y ahí yo estaba orando para que le encontraran qué es lo que tenía y no se lo encontraban. Bueno, yo creo que en esos casos, ¿qué es lo que hacemos? Guerra espiritual, ¿no? El diablo nos está atacando. Pero él dice, pero en un momento me di cuenta que era Dios el que me quería hablar y que yo tenía que arreglar esto con el Señor, ¿no? Y cuando tuvo una experiencia en donde el Señor le habló y después que el Señor le habló y él se comprometió con el Señor, Dios sanó a su hijo, ¿no? Y fue bien impresionante porque en ese caso, como ser, veríamos fantasmas, ¿no? Demonios que nos atacan, pero era el Señor el que estaba llevando esta situación para hablarle, ¿no? Y estas cosas nos pasan y a veces vemos demonios. Y bueno, siempre vivimos en un mundo que está en guerra, ¿no? Siempre va a haber demonios, siempre va a haber ángeles para los que estamos en el Señor. Pero hay veces que el Señor quiere hablarnos, ¿no? Y a veces nos confundimos, no vemos bien. Entonces, ¿estás dispuesto a ver lo que hay, la verdad que hay en tu corazón? A veces es más fácil ver demonios que ver lo que hay en el corazón. Entonces, bueno, allí ese es nuestro reto. Mi barca, mi corazón. Y luego vimos mi barca, mi teología, ¿no? Y vimos cómo enfocarnos en el Señor, cómo ver con más claridad al Señor. Y nos damos cuenta, hablamos de la teología del sueldo, ¿no? Y la teología del regalo, ¿no? Y a veces queremos ganarnos al Señor. Y está bien porque el Señor te llama a servirlo y vos le tenés que servir. Y el Señor te llama a ser santo y vos tenés que ser santo. Lo que también tenés que saber es que sos bien pecador y sos bien inútil. Eso es lo que dice el Señor en la Biblia, ¿no? Que somos inútiles tratando de servir al Señor. Que somos infieles, pero Pablo dice, pero me tuvo por fiel para darme un ministerio, ¿no? Y que tratamos de andar en santidad. Y nuestras mejores intenciones, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Dice, son nuestras mejores intenciones sobran para llevarnos al infierno. Pero que Dios es un Dios bueno y que Dios quiere bendecirnos más allá de lo que realmente somos. Es por fe y no por obras, ¿no? La salvación y todas las bendiciones que Dios tiene, Dios nos las quiere dar más allá de lo que somos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ajustar un poco nuestra teología y de eso se trata, mi barca, mi teología. En Mateos en el capítulo 14. Hoy vamos a ver el último episodio de las barcas. ¡Wow! Así que todo bien, todos con salvavidas puesto. Algunos trajeron el patito. ¿Ah? Muy bien. Así que el último que vamos a ver es bien interesante. Lo que ha sucedido es que Jesús ha sido crucificado, murió. Los discípulos están solos. Saben
de la resurrección de Jesús, pero todavía están turbados, ¿no? No pueden, ¿se imaginan qué situación tan deprimente? El que los guiaba ha muerto y ahora ellos se sienten solos. Entonces tienen que mirar hacia su futuro y no logran verlo bien. Así que Pedro le dice a sus compañeros, al resto de los discípulos, volvamos a la chamba. En otra versión, ¿no? En la versión popular. Volvamos al trabajo que teníamos, ¿no? Así que se vuelven al trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El de pescadores. Así que se van a pescar. Y dice la Biblia que, muy bien, estando allí, echan las redes y miren qué mala suerte, no pescan nada en toda la noche. ¡Fua! ¡Qué depresión! Encima que Jesús ya no está con ellos para guiarlos, ahora se van a trabajar y ni eso. No pescan nada. En una de esas aparece un hombre por la playa. Ellos no estaban muy lejos de la playa. Y entonces aparece un hombre y les grita, muchachos, ¿tienen pescado? No. Le dice, si tiran la red del lado derecho van a pescar. Ellos tiran la red y cuando tiran la red, ¡wow! Una pesca impresionante. Y entonces allí en la barca está Juan y Juan le dice a Pedro, es el Señor, no puede ser otra cosa que el Señor. Así que, ¡wow! Lo vamos a leer. Para que no crean que le estoy mintiendo. Algunos me miran, será así. Bien, lo vamos a leer. Es en Juan, en el capítulo 21. Dice así. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias, el lago de Galilea. Muy bien, sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Acá ya no hay más nada que hacer. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿vieron que le dijo muchachos? Algunos no me creían. Muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón, Pedro, que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Algunos lo verán un poco contradictorio, se vistió para tirarse al agua, pero lo que pasa es que se había desnudado para trabajar, ¿no? Y entonces ahí ve el Señor y se tira al agua para ir hacia el Señor. Así que los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Muy bien, así que ahora están, después que estaban allí en la playa solos, ahora están los discípulos ahí con un fueguito en la playa, todos alrededor del fueguito con Jesús. ¡Wow! Se les hizo de día. Después de la depresión que tenían, muy bien.
¿Y qué es lo que está pasando acá? Acá lo que sucede es que Jesús se les aparece y le habla principalmente a Pedro, porque Pedro se ha desenfocado. Se ha desenfocado del Señor, se ha desenfocado de las cosas espirituales. Pedro, ya muerto Jesús, él decide, volvamos a lo que siempre hacíamos. Vamos a pescar. Volvamos a nuestro antiguo oficio. Así que no solo eso, sino que Pedro, un gran líder, todos los discípulos le dicen, la verdad que tenés razón, vamos con vos. Así que no solo se fue él, sino que se lo llevó a todos sus amigos, volvamos a lo que hacíamos antes, volvamos a pescar. Y aquí es cuando aparece Jesús. Y vuelve a hacer el milagro, el mismo milagro que nosotros vimos de la pesca milagrosa, la cual nosotros llamamos mi barca, mi ministerio, ¿no? Y él ya se había desenfocado, ¿no? Se había desenfocado de lo que el Señor quería hacer con él. Así que ahora lo llama y él viene y ahora tiene un momento íntimo con el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Muy bien, comen alrededor de una fogata. El Señor le ha preparado ahí un desayuno. Y significa comer con el Señor, significa estar un tiempo con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Pedro se ha terminado una etapa. Se ha terminado una etapa. Era la etapa de Jesús con ellos. Va a comenzar una nueva etapa. Hasta para Jesús va a comenzar una nueva etapa. Él se va. Ahora va a estar con ellos de otra forma, ¿no? Todos están terminando una etapa y comenzando otra. Y yo creo que igual que nosotros, ¿no? Y estamos ya, este es el primer domingo de noviembre, así que calculan, noviembre, diciembre, ya se fue el año. Se terminó el año, pero no solo se terminó el año, no solo hablamos de años, sino hablamos de tiempos de Dios. Dios tiene tiempos, ¿no? Dios tiene tiempos. Y cuando leemos la Biblia vemos tiempos de Dios, ¿no? Hay tiempos de sembrar, tiempos de cosechar, ¿no? La Biblia habla de tiempos, ¿no? De tiempos de Dios. Y el Señor me está mostrando que en nuestra iglesia se termina un tiempo, una etapa. Se está terminando una etapa, pero está comenzando otra etapa. Y todos los cambios de etapa generan crisis. Generan crisis, ¿por qué? La misma crisis de Pedro. Ahora de repente pierde cosas, va a ganar otras, pero él no la puede ver clara. Y uno se arriesga a tomar malas decisiones si no tiene un tiempo de intimidad con el Señor para que el Señor te diga qué es lo que va a venir. Estamos como iglesia terminando una etapa y tu vida también está terminando una etapa, pero está empezando otra etapa. Una etapa. Y vos necesitas saber cómo direccionarte en esa etapa, hacia dónde, qué es lo que Dios quiere con vos en esta etapa, ¿no? Así que allí está Pedro. Pedro ha perdido el enfoque. No solo Pedro, sino varios con él han perdido el enfoque. Dicen, bueno, muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Y volvamos a la pesca, lo que hacíamos antes. Pero Dios está queriendo algo nuevo. Y Dios quiere algo nuevo con nuestras vidas. Dios quiere algo nuevo con tu vida. Y vos vas a tener que buscar al Señor para que el Señor te hable acerca de esta nueva etapa. ¿Y qué es lo que el Señor tiene? Y no es que no vamos a pensar en el trabajo, en la empresa o en los estudios. No, no es eso. Es poder detenerse un tiempo con el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer en el 2015? ¿Para qué me querés en el 2015? ¿Qué vas a hacer conmigo en el 2015? Y yo te quiero decir que si bien Dios ha ido trabajando con todos nosotros durante este año, para el año que viene comenzarán nuevas cosas. Y vos vas a tener que discernir qué es lo que el Señor quiere con vos.
Continúa el pasaje y dice así: terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Así que allí están, Jesús está en un tiempo de intimidad con Pedro y lo está reenfocando. Él se creía que tenía que pescar y resulta que tenía que cuidar ovejas. En la versión Reina Valera dice: apacienta mis ovejas. ¿Saben qué es apacentar? Es traer paz. Y tal vez alguno pueda pensarlo: bueno, esto es el llamado pastoral para los pastores, ¿no? Ese es. No. El rebaño, la iglesia es como un rebaño. Apacentar las ovejas es apacentarnos entre nosotros. Mira, cuando alguien decide hacer algo que Dios se lo ha mandado a hacer, Dios le pone unción para hacer eso. Y cuando eso se comienza a hacer y uno empieza a ver los resultados, eso nos trae paz a todos aquellos que amamos la casa de Dios, a todos aquellos que queremos vivir en el reino y que queremos que el reino se extienda, aquel que sabe cuáles son sus dones, aquel que sabe cuál es su llamado y lo hace eso, trae paz al resto de la iglesia. Apacienta desde donde está, apacienta la iglesia. Y Dios quiere hacer cosas con nosotros para el año que viene. El punto es que vos tenés que tener un tiempo con el Señor y que el Señor te hable. Y el Señor te va a hablar. No te asustes, no pensás, bueno, le habla solamente a aquellos ungidos. No, el Señor nos habla a todos. Y a veces nos habla en una predicación, a veces nos habla por un hermano, a veces nos habla por el pastor de grupo, a veces nos habla por una canción, a veces nos habla por la Biblia. Dios te va a hablar y te va a decir qué es esta nueva etapa. Pero uno entra en crisis y es fácil desenfocarse de la etapa, en la nueva etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar en las necesidades, como tal vez pensó Pedro. Dijo: bueno, yo realmente, si vamos a lo que es, necesito plata. Así que volvamos al trabajo que teníamos, volvamos a la chamba, dijo, y se llevó a todo a pescar. Y podemos pensar en otras necesidades concretas, pero el Señor tiene algo espiritual quiere hacer con vos. Entonces necesitamos tener un encuentro con Él para reorientarnos y para entender cuál es la nueva etapa y lo que Dios quiere hacer. Es muy fácil desenfocarse de lo que el Señor quiere hacer con vos. Y a veces sucede cuando estamos en una iglesia, ¿no? Entonces en una iglesia de repente Dios es claro lo que quiere hacer con otro. Y entonces, ¿a vos qué es lo que te surge? Mirá lo que Dios le puso o lo que no le puso. Es más fácil criticar, o ponerse celoso, o ponerse envidioso, o estar en desacuerdo. Y esa es la verdad de nuestros corazones. A veces miramos lo que Dios va a hacer con otro y uno dice: mirá, Dios lo que se pierde con esta joyita como yo. Y elige a ese. Y entonces entre nosotros empiezan a haber ciertas, porque tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y a veces anhelamos cosas y Dios tiene algo para vos. Cuando vos descubrís lo que Dios tiene para vos y vos podés hacer eso con alegría, ahí estás. Ahí está que el Señor te usa.
Y Pedro también se desenfocó. Se desenfocó al principio, no pudiendo ver cuál era la etapa espiritual que tenía que comenzar. Solo veía lo terrenal. Tuvo que el Señor decirle, y después se volvió a desenfocar. Entonces, después que desayunaron y que el Señor le dice, cuida mis corderos, cuida mis ovejas, después se para en la playa y le dice a Pedro, seguime. Y el pasaje continúa así. Después le dijo, sígueme. Al volverse Pedro, vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. Ya eso da suficiente celo. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este? ¿Qué le va a pasar? Y Jesús le contestó, y si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿No? Entonces sucede que a veces más le cuestionamos al Señor lo que va a hacer con los otros que lo que va a hacer conmigo. Entonces vemos que aquí, ¿y este? ¿De dónde apareció este? Y yo que llevo acá 15 años en la iglesia y este nuevito, ¿no? Y cosas así en donde surgen de uno los celos, las envidias, surgen un montón de sentimientos que a veces a uno le cuesta reconocerlo, ¿no? Y en realidad aquí Jesús le está hablando a Pedro, ¿saben de qué? No solo de ministerio, ¿saben de qué le está hablando? De cómo se va a morir. Jesús le está hablando y le dice, antes, cuando era joven, vos te vestías, hacías lo que querías, yo te digo que va a llegar un momento en que van a hacer con vos lo que quieran. Y dice la Biblia, y le estaba queriendo decir de qué iba a morir, ¿no? Y entonces, fíjense, después está que era el discípulo amado por Jesús. Y Pedro le dice, ¿y este? ¿Qué onda? Y Jesús le dice, ¿y si yo quiero que él no se muera? ¿Qué? Y entonces, bien interesante, porque no estaba hablando de ministerio, acá estaba hablando de muerte o vida, estaba más pesado el asunto, ¿no? Y entonces uno a veces se desenfoca y deja de entender el propósito de Dios para uno, porque mira al otro y se pone celoso por lo que va a hacer. ¿Y a este por qué le diste un don más lindo que el mío? ¿No? Este tiene don de lengua, yo tengo el de servicio. Mientras este anda orando y reprendiendo, a mí me dicen que vaya a limpiar la alfombra. Y uno tiene esta serie de sentimientos, pero uno tiene que alegrarse en lo que Dios quiere hacer con uno, ¿no? Y cuando uno se puede alegrar en eso, ahí es cuando Dios hace maravillas con uno, ¿no? Ahí es cuando Dios hace maravillas con uno. Y entonces uno comienza a sentir la presencia de Dios. Y ahí es cuando uno empieza a recibir las bendiciones de Dios y sentir que uno es útil para el Señor. Así que comenzamos una nueva etapa. Y vos necesitas saber cuál es la etapa que el Señor quiere para tu vida. Pero Dios te quiere para algo. No te desenfoques. No mires lo secular, tener una vida espiritual. No mires a los otros, mira qué es lo que Dios quiere con vos. Y eso va a ser fantástico, porque vas a tener un 2015 con propósito, viendo Dios utilizándote y teniendo experiencias con el Señor que te van a hacer crecer en Él. Y te voy a contar otra historia. Y esta historia no es de una barca en un lago, es de un barco a mar abierto, ¿no? No es ni Pedro ni Juan, este es Pablo, ¿no? Ahí va, en un mar embravecido como el que está ahí, pero es bien interesante la historia. Y veamos, tratemos de leer
leer lo concreto, pero también de tener ojos espirituales y saber qué es lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje. Dice así, está en Hechos, y dice así: cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. ¿No? Y a veces somos nosotros así. Nosotros queremos un viento suave que nos lleve para allá. Y a veces creemos que tenemos lo que queremos, pero resulta que Dios quiere otra cosa. Así que dice, entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un fuerte viento del nordeste. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Los hombres aseguraron el bote salvavidas y luego ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que tiraron algunas cosas al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Miren lo que está sucediendo. Primero, el viento se los lleva para donde quiere. Y ellos deciden, no vamos a pelear más con el viento, que nos lleve para donde quiere. Después, tiran sus pertenencias para alivianar el barco. Después, dice, tiran el equipo del barco. ¿Saben qué es el equipo? Es con lo que funciona el barco. Las velas, los aparejos, todo lo que, las herramientas para reparar el barco, en caso, tiran el equipo del barco. El equipo es con lo que el barco funciona. Tiran el equipo del barco. ¿Cómo van a tirar el equipo del barco? Bueno, dice, no pudimos ver el sol ni las estrellas durante muchos días. Como la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvación. En realidad, ya tiraron todo porque dijeron, miren, con que flotemos, ¿qué equipo ni 8 cuartos? Mientras flotemos, nos salvamos. Pero ya habían perdido toda esperanza de salvación. Bueno, los problemas eran tales que se habían ido despojando de cosas. ¿Sabes qué? Hay veces que Dios viene con algunos vientos que nos bambolean para un lado y para otro, porque nosotros nunca dejaríamos cosas que sí las dejamos en los momentos de crisis. Nunca, hay cosas que nunca las dejaríamos, las tenemos ahí agarradas. Pero en este caso van pasando los días de tormenta y ellos tiran sus pertenencias, después tiran el equipo. Y después dicen, no hemos visto ni sol ni estrella, no hemos visto, estamos liquidados. Y eso es lo que les está pasando. A veces Dios nos lleva con sus vientos a momentos de crisis para poder dejar lo que nunca dejaríamos. Lo que nunca dejaríamos lo dejamos en momentos de crisis. Y entonces continúa la historia y dice, entonces Pablo se puso de pie entre ellos y dijo, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. ¡Wow! No solo perdieron ya perdieron todo. Primero tiraron sus pertenencias, después tiraron el equipo, ahora pierden hasta el barco. Pero lo bueno, dice Pablo, es que ustedes se van a salvar. Y entonces, Dios hace cosas en nuestras vidas para cambiarnos, para salvarnos. Y dice, anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador, Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal
como me lo dijo el ángel. Muy bien. Así que no te preocupes que acá tenés un ángel que te está diciendo cómo va a pasar el asunto. Muy bien. Y es así. Comenzamos una nueva etapa. Comenzamos una nueva etapa. Y vos vas a tener que escuchar la voz del ángel o la voz de Jesús, la voz de Dios, diciéndote cómo es esta nueva etapa. Y antes de que comience esta etapa, vos vas a tener que soltar cosas. ¿No? Soltar cosas porque Dios tiene algo nuevo para vos. Él quiere salvarte. Miren, en la Biblia la palabra salvación la utilizan para muchas cosas. Después las traducciones las van cambiando para que nosotros las vayamos entendiendo. Pero cuando Dios dice, hay veces que dice, y Dios salvará al enfermo, es que lo va a sanar. Dios sanará. Entonces la palabra salvación está utilizada para muchas cosas en la Biblia. Para sanidad, para liberación, para restauración. Dios quiere salvarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos cosas nuevas. Pero hay veces que nosotros nos amarramos ahí, agarramos cosas, no las queremos perder. ¿Saben qué? Se hubieran hundido y hubieran perdido todo, sus vidas. Pero no, bueno, fueron soltando. La crisis los obligó a soltar. A veces la crisis nos obliga a soltar. Soltamos, pero ganamos la vida. Por eso Jesús después va a decir, hey, el que quiera ganar la vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa de mí, la ganará. Entonces, a veces nosotros perdemos la vida y creemos que la estamos ganando. Nos aferramos a cosas que no queremos soltar y era que sí, que la teníamos que soltar. Pero tenemos que escuchar al Señor, qué es lo que Él quiere que hagamos. Así que esta es una nueva etapa. El 2015 va a ser una nueva etapa. Y vos tenés que escuchar al Señor. Y vas a empezar una etapa de bendición. Y si vos lográs soltar lo que tenés que soltar, Dios te va a dar mucho más. Dios te va a dar cosas que no esperabas. Porque Dios es un Dios bueno. Y las cosas que alcanzamos, las alcanzamos por la fe. Pero ¿sabés cuándo tenés fe? Cuando te han dicho algo, que vas a alcanzar algo. Si no, ¿qué va a alcanzar? Nada. Pedro no sabía qué hacer hasta que Jesús le habló. Y ahora sí lo sabía. Muy bien, tenés que escuchar la voz de Dios. Y mirá, te quedan 2 meses. Poné el reloj, 2 meses, para escuchar la voz de Dios. Para poder planificar el futuro, para poder planificar la esperanza, para poder planificar lo que Dios quiere para vos, para poder planificar las bendiciones que Dios te quiere dar. Pero necesitas una palabra de Dios. Así que yo voy a orar ahora para que Dios en este tiempo te dé una palabra y esa palabra te ayude a soltar lo que tenés que soltar, a tomar lo que tenés que tomar y que empeces una etapa en bendición con el Señor y que estés enfocado en las cosas espirituales y no en otras cosas que nos confunden y nos afectan el corazón y no podemos tomar buenas decisiones. Así que cerrá tus ojos porque yo voy a orar por vos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por este tiempo que hemos pasado viviendo los discípulos en la barca. Y ahora llega un nuevo tiempo para ellos, un nuevo tiempo para Jesús, para los discípulos, para nosotros. Estamos terminando una etapa y Señor, te queremos pedir que nos hables acerca de la etapa que comienza. Señor, háblanos para que sepamos qué hacer. Señor, no permitas que los celos, las envidias o el sentirse menoscabado toquen nuestro corazón y nos hagan perder lo que vos querés hacer con nosotros. Señor, no permitas que las cosas seculares nos muestren tan fuerte la realidad que no podamos ver las cosas espirituales que vos tenés preparado para nosotros. Señor, te pedimos que nos hables. Que así como hiciste con Pedro, cuando menos lo esperaba, vos te acercaste a él, vos lo llamaste, lo trajiste y le preparaste
un desayuno, un momento íntimo para hablarlo y ubicarlo. Señor, yo sé que lo vas a hacer con cada uno de los que están acá. Señor, prepara ese momento que es un momento espiritual, un momento único en donde vos les vas a decir algo y van a entender. Y un mundo nuevo se va a abrir. Y un año nuevo se va a abrir. Y una etapa nueva se va a abrir. Señor, yo te pido que antes que termine el año, marca a cada uno de los que están acá con un momento íntimo tuyo en donde vos le hables de lo que querés. Señor, y con eso sana el corazón. Y con eso bendecí, Señor. Con eso liberá y restaurá. Señor, con ese momento definí la historia, Señor. Una historia de estar con vos, una historia de escucharte, de seguirte, una historia en que vos haces cosas nuevas, una historia de bendición, una historia de ministerio. Señor, dirigí a todos los que están acá como lo hiciste con Pedro. Sacalos de la barca, llévalos a tu presencia y hablalos. Señor, hablalos y enfocalos para que sepan qué hacer para vos. Yo en el nombre de Jesús te bendigo. Y ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu que no permite ver la luz porque oscurece con tinieblas, yo ato ahora los espíritus que traen tiniebla a tu vida y los saco en el nombre de Jesús. Declaro que antes que no se veían, que los problemas que traen, que no se puedan ver ni estrellas ni sol, ahora en el nombre de Jesús vos ves las cosas espirituales. Yo ato todo espíritu inmundo que te acosa y lo saco en el nombre de Jesús. Y también rompo toda maldición porque creo que es tiempo nuevo, una etapa nueva. Y en el nombre de Jesús yo rompo ahora toda maldición y te libero en el nombre de Jesús. Señor, hacelos prosperar en todas las cosas. Señor, sana, trae sanidad a sus cuerpos, trae sanidad a su mente, a sus corazones. Señor, trae liberación, Señor. Señor, trae todo lo que tenés. Que este sea tiempo de crecer en fe, de creerte, Señor, de que vos les hables. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que esto sea el fin de una etapa y el inicio de una etapa con el Señor, de una etapa de bendición, de una etapa de vivir en el reino, de una etapa de eventos extraordinarios, de eventos de bendición sobre tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que el Señor haga cosas nuevas en vos y que puedas tener una vida nueva como el Señor quiere. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y yo te voy a pedir que te pongas en pie ahora. Todas estas imágenes que te he mostrado son de predicaciones y tienen sus retos. Y si querés recibirlas en tu celular o por email, se la podés pedir a tu pastor de grupo, o si no estás en ningún grupo, podés hablar con algún líder y él sin duda te la va a poder enviar. Mi barca, mi nueva etapa. Mi barca, mi nueva etapa. Y nuestro reto: ¿podrás discernir cuál es la nueva etapa que Jesús tiene para tu vida? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo te pido que pases aquí al frente y que terminemos cantando esta canción. Cantala, es una canción inspiracional, porque te inspira a alcanzar lo nuevo del Señor, a arriesgarte por el Señor, a escuchar al Señor, a verlo en la tormenta y caminar sobre las aguas. Despiértame una vida nueva de comunión y de fe. Enséñame